Yo quiero más mi comandante Chávez, mi presidente. A medida que pasen los años, esta posición que nosotros tenemos va a seguir creciendo. Alca, Alca, al carajo. Los pueblos de América enterramos al Alca. 5 de marzo, día de muchos sentimientos en Venezuela y en el mundo entero. En este espacio elegimos a ese Chávez, Chávez vivo en contra del neoliberalismo, Chávez a favor de los pobres. Así lo vamos a recordar. El gobierno del líder revolucionario Hugo Chávez estuvo marcado por una fuerte confrontación contra el neoliberalismo que se imponía en todo su esplendor en América Latina, a excepción de Cuba, luego del consenso de Washington y el llamado fin de la historia de Francis Fukuyama. Pero llegó el comandante y mandó a parar. Con Chávez llegó en América Latina el cambio de época, y a Chávez le acompañaron el inmortal Néstor Kirchner y Lula da Silva, con quienes tuvo el honor en Mar de Plata de echar abajo al Alca del otrora patio trasero de Estados Unidos. Nosotros respetamos el libre comercio. Bien decía Lula, no es una cuestión ideológica esto, pero el libre comercio no va a solucionar nuestros problemas de empleo, ni de pobreza, ni de miseria. Olvídense de eso, los que todavía creen en ese cuento. Chávez, en su exposición magistral, también derrumbó los mitos del neoliberalismo y de la eficiencia del libre comercio. Tú hablabas del neoliberalismo, las privatizaciones. Hablemos de empleo, pues. Uno de los efectos más perversos de la era neoliberal. Bueno, si no, veamos el caso de todos nosotros. Las privatizaciones, inmediatamente desempleo, inmediatamente por la eficiencia económica, la flexibilización de las normas laborales, eliminación de prestaciones sociales, de reconocimiento a las luchas de los trabajadores de un siglo, se los borraron del mapa con los acuerdos aquellos con el Fondo Monetario Internacional, las llamadas políticas de ajustes estructurales. Veneno, verdadero veneno para nuestras economías y para nuestras sociedades. Así, Mar de Plata sentó las bases de una América Latina independiente y en contra del neoliberalismo, que se revela frente al decadente poderío de Estados Unidos, que hoy pretende revivir a través de un nuevo Alca disfrazado de Alianza del Pacífico y de tratados de libre comercio desventajosos, con la venia de algunos mandatarios de la región. Mi comandante Chávez, mi presidente. Yo quiero más mi. Cambiamos de tema. La contracara, tengo que decirles. Si estoy recién llegada, le puedo contar lo que he visto por estos días por las calles de Buenos Aires y cómo se mueven las preocupaciones económicas en Argentina. Hoy el país sudamericano va a otra jornada de movilización docente. Hay un paro de 48 horas de los maestros, paro nacional. CETERA exige reapertura de negociaciones salariales y se muestra en contra del techo de 15% de aumento. Un paro que tiene 4 ejes de reclamo: por la paritaria nacional docente, por salarios dignos, más presupuesto educativo y en defensa del régimen jubilatorio docente. La cita es frente al Congreso Nacional. Allí los maestros estarán acompañados por gremios laborales estatales, quienes reclaman al Ejecutivo parar con los despidos en ese sector. Este ajuste sobre el salario de los maestros que se hizo corresponde a una decisión política de recortar gasto público y reducir déficit fiscal. Fíjense esta cuestión. Resultados de una encuesta publicada por un diario argentino, página 12. Y está mostrando que no solo los trabajadores públicos y los maestros están en contra de los ajustazos de Macri. 61,3% de los consultados dice que el gobierno no logra resolver la situación económica que atraviesa el país. La encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública, además mostrada en el diario Página 12 de Argentina, demuestra que el gobierno vive de una crisis y esa crisis le pega transformándose en crisis de opinión pública. De las 1.120 personas consultadas, 70,2% de ellas califican la situación económica como negativa, 66% negativa, en este caso la situación de su propio hogar, 71,8% evalúa como negativa la gestión del gobierno respecto de la pobreza, 71,4% dice que también son negativos los resultados de la política gubernamental respecto de la inflación y 61,7% afirma que está preocupado por el aumento del dólar.
Brasil siempre ha sido asociado como el país de la felicidad en nuestra Latinoamérica. Sin embargo, hay una coctelera allí que ya vamos a revisar en nuestro expediente económico. Los invito entonces a revisar a la vuelta lo que está pasando en ese país sudamericano. A ver, vamos a arrancar. Les dije, coctelera Temer. Ajá, no es caipiriña, pero es así de explosivo, ¿eh? Hay un discurso del primer mandatario de facto de Brasil, que se mantiene invariable. Hay que bajar el déficit público. Es decir, hay que, dice él, sanear cuentas estatales que están en rojo, y esto me obliga a vender activos, bienes, recursos estratégicos, o sea, privatizar y recortar conquistas históricas del pueblo brasileño. Una vez llegó al poder, Michel Temer no perdió tiempo en dar a conocer la ruta económica a seguir en los próximos años. Un paquete de recortes, reformas y concesiones. Un cóctel al que le ha añadido una gran dosis de privatizaciones, cuya primera fase arrancó en 2016 con 34 proyectos, en su mayoría activos estratégicos del Estado de aportes millonarios a las arcas públicas. En el ámbito energético, al menos 174 de sus pequeñas empresas dedicadas a la generación, transporte y distribución eléctrica de la estatal Eletrobras pasaron a pertenecer al sector privado, así como los parques eólicos e hidroeléctricas más rentables del país. En materia de transporte, la empresa aeroportuaria Infraero y la portuaria Docas fueron transferidas, y el gran prestamista público del país, la Unidad de Seguro de Caixa Económica Federal, vendió buena parte de sus acciones a favor de unas pocas empresas. En su segunda ronda, anunciada el pasado mes de agosto, el plan incluyó la privatización y concesión de 57 proyectos, 14 aeropuertos, la mayoría en las zonas nordeste y centro-oeste del país, 15 terminales portuarias y 11 lotes de líneas de transmisión eléctrica, además de importantes empresas estatales, incluida la ya anunciada Eletrobras y la empresa brasileira de aeronáutica, Embraer. Con ello, y llevando por el mundo su maletín lleno de ofertas de activos del Estado brasileño, Temer busca oxígeno para intentar cumplir su promesa de recaudar unos 12.700 millones de dólares en proyectos de infraestructura, salud, cultura y tecnología antes de fines de 2018, año en el que termina su mandato. Dinero que según él servirá para crear más empleos y mejorar la renta de los trabajadores, algo difícil de cumplir cuando se conjugan reformas neoliberales y recortes de derechos sociales. La privatización de la gigante eléctrica Eletrobras es una de las 15 propuestas que el presidente de facto Michel Temer quiere priorizar este 2018. Eletrobras, con sede central en Río de Janeiro, es una empresa de capital mixto fundada en 1962, cuyo valor de mercado se calcula en 9.500 millones de dólares. El Estado es dueño de más del 80% de las acciones. Por medio de 6 subsidiarias, la estatal energética tiene un parque generador de 46,9 mil megavatios, equivalentes a 32% de la capacidad de generación de energía de Brasil, y 70.000 kilómetros de líneas de transmisión que cubren 47% de la malla nacional. Además, administra 36 plantas hidroeléctricas y 128 térmicas. Aunque tras su regreso de la cumbre de Davos, el presidente no electo Temer descartó la venta de Embraer a Boeing, sigue haciéndole guiños a esta propuesta. En declaraciones a la prensa, Temer dijo que toda asociación es bienvenida, pero no se contempla la venta del control de Embraer. El ministro de Defensa, Raúl Jongmann, insiste en que al Ejecutivo le sigue preocupando la parte defensiva militar. Ha dicho que la posible venta sería pérdida de conocimiento y desarrollo tecnológico. Y es que se trata de una empresa estratégica de defensa. Si acepta que Boeing tenga mayores acciones, las decisiones defensivas de Brasil quedarían supeditadas a las decisiones del Congreso estadounidense. Por ello, muchos son los que afirman que el futuro de Embraer es de alguna manera el futuro de la industria brasileña, la más poderosa del sur del planeta y de América Latina.
Embraer es la tercera mayor empresa nacional, el mayor fabricante de aviones de América Latina y su valor se estima en más de 500.000 millones de dólares. Además, emplea mano de obra calificada brasileña y posee tecnología propia nacional de punta. En 2016, Embraer facturó 7 billones de dólares, casi el 60% en aviación comercial y el 15% en el área de defensa. Tiene 2 fábricas en Sao Paulo, 18.000 empleados y figura entre las 3 principales exportadoras del país desde hace 2 décadas. Es vanguardia mundial en aviones ejecutivos y en aviones de hasta 150 asientos. Entre 2001 y 2016, la empresa recibió préstamos de 30.000 millones de dólares para ampliar su producción, exportar más y destinar a innovación. Es la segunda empresa brasileña que más dinero recibió del Banco Estatal de Fomento. Y ahí lo tienen, aunque muchos consideran que las privatizaciones anunciadas en Brasil apuntan a desviar la atención de los problemas reales que pasan los ciudadanos, lamentablemente dicen, con esto nos tienen entretenidos a nosotros, mientras que los extranjeros ponen sus intereses acá, restando soberanía al país, hipotecando a mediano y largo plazo justamente nuestro patrimonio. Y tienen claro también los ciudadanos que con esas medidas no se logra reactivar la economía ya aquí, ahora, en el corto plazo. La economía sigue sin crecer, todo sigue ralentizado. Luego de la pausa vamos a chequear otras informaciones económicas que también se generan en nuestros pueblos. Aquí los espero. Inicia una semana convulsa para el mundo de la economía mundial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este fin de semana, a través de su cuenta en Twitter, ha aceptado la posibilidad de desatar, óigalo bien, una guerra comercial, porque su industria de metales, dijo, está muerta. Trump ha escrito: estamos en el lado perdedor de casi todos los acuerdos comerciales. Nuestros amigos y enemigos se han aprovechado de Estados Unidos durante muchos años. Nuestras industrias, acero y aluminio, están muertas. Lo sentimos, es hora de un cambio, hagamos América grande de nuevo. Tuit de Trump. Así, el magnate se prepara para firmar los próximos días una orden ejecutiva que impondrá aranceles del 25% al acero y 10% al aluminio. Y si bien el pulso se ha intentado centrar entre Estados Unidos y China, hay que destacar que no es precisamente el gigante asiático el que peor saldrá parado de todo esto. China ocupa el puesto número 11 en la lista de los 110 países que exportan este tipo de material a Estados Unidos. Por delante de él van Canadá, Japón, Corea del Sur, países con estrechas relaciones con Washington. Y países que van reaccionando justamente una vez que Trump asume y comunica esta decisión. Justin Trudeau, el ministro de Canadá, ha sido uno de los que habló, dijo: los aranceles de Estados Unidos sobre importaciones, acero y aluminio son inaceptables. Allí tienen justamente algunas de las imágenes. El gobierno de Trudeau dijo: vamos a seguir involucrándonos, intentando hablar sobre esta situación, intentando limar asperezas. Además, el gobierno canadiense, junto con sus círculos empresariales, alertaron que las tarifas no solo perjudicarán a las industrias y el mercado de trabajo canadiense, sino que también van a tocar de manera negativa la industria de Estados Unidos. Canadá es el mayor exportador de estos dos metales, acero y aluminio, a Estados Unidos. Del total que importa este último, Canadá le suministra 16,7%. Estos países, Estados Unidos, Canadá, comparten industria automotriz y mecánica de la ingeniería, donde los principales fabricantes de autos de Estados Unidos tienen sus propias plantas de ensamblaje asentadas en Canadá. La falsa suposición es que solo porque hay más personas en las industrias consumidoras habrá una pérdida neta de empleos. Eso no es el caso en absoluto. Falsa suposición, decía este hombre. Así el gobierno de Estados Unidos le ha salido al paso a las amenazas de sus socios comerciales. Pese a los intentos de persuadir ahora a Trump, este ha dejado claro que no va a haber exenciones, que los aranceles serán a todos por igual. Le llega a toditos.
El secretario de Comercio de Estados Unidos, volvemos con esa imagen, Wilbur Ross, descartó las amenazas de la Unión Europea de aplicar aranceles como represalia sobre productos estadounidenses. Ross dijo que los europeos estaban discutiendo una suma bastante trivial de aranceles de represalia, totalizando 3.000 millones de dólares en bienes. Minimizó este hombre también los posibles efectos de los aranceles sobre la economía estadounidense, pese a que incluso organismos como FMI han alertado que no solo van a afectar a la economía de Estados Unidos, sino especialmente a los sectores de fabricación y construcción, que son los que se benefician de un aluminio y de un acero a bajo costo. De lo que estamos hablando en términos de la economía es de 9.000 millones de dólares de aranceles. Eso es todo. Eso representa una fracción del 1% de toda la economía. De lo que ha hablado la Unión Europea es de unos 3.000 millones de posibles represalias. Esa es una fracción aún menor del 1% de la economía. Allí tenían la declaración que les comentaba. Pese a que el secretario del Comercio estadounidense dice: mi país va a salir bien parado de todo esto, secundando justamente la idea de Trump de que las guerras comerciales son fáciles de ganar, también hay otra realidad, hay quienes opinan lo contrario. Hispan TV dice: Estados Unidos va a perder miles de empleos por aranceles al acero. Los expertos advierten que la decisión podría destruir empleo, un tema vital en Estados Unidos. George Bush en el año 2002 también lo había hecho, impuso aranceles a productos de aluminio que fueron luego cambiados de margen. Con esa decisión de Bush se perdieron miles de empleos, consecuencia del aumento de los precios del metal, una cifra que incluso superó a la fuerza laboral total de la industria del acero, que por aquel entonces daba empleo a 187.000 ciudadanos. Una medida que causó pérdidas salariales de 4.000 millones de dólares entre febrero y noviembre de ese año. Portugal tiene otras noticias. Registró expansión económica, 2,7% año 2017, un porcentaje que le da el mejor dato de crecimiento de PIB desde el año 2000. Información oficial confirmada por el Instituto Nacional de Estadística del país. Antonio Costa ha logrado cautivar a inversores nacionales e internacionales. Esto ha generado buenos dividendos para el país. Los 2 años del gobierno de izquierda han sido años de bonanza, años de crecimiento. 2016 PIB crecía 1,6%, 2017 cerraba en 2,7%. El ministro de Finanzas, Mario Centeno, señaló que la economía no solo ha crecido, también lo han hecho los salarios de los trabajadores, y esa es la muy buena noticia. Por su parte, la tasa de desempleo refleja también resultados positivos. En enero pasado la tasa cerraba 7,9%, de acuerdo al INE. Este dato es el más bajo, el dato más bajo desde julio del año 2004. Hasta aquí las económicas. Gracias por acompañarnos. Sigue en sintonía en un día muy especial, a 5 años de la partida física del comandante Hugo Chávez.